Comenzamos hoy con este triduo al Santísimo Cristo de la Guía, la preparación para la fiesta de nuestro patrono, que la celebraremos el próximo día 3. Y este año nos coincide este primer día del triduo con este domingo en el que hemos escuchado estas lecturas que nos hablan sobre todo el Evangelio, también el Salmo, nos hablan de Jesucristo como el buen pastor. Ese Cristo al que nosotros veneramos, al que tenemos tanta devoción, en la imagen del Santísimo Cristo de la Guía. Ese mismo Cristo es el buen pastor. El buen pastor que cuida de sus ovejas. El Señor utiliza toda esta comparación del pastor y las ovejas, la puerta del redil, con todo lo que lleva consigo. El Señor lo utiliza para hacernos caer en la cuenta cómo Él cuida de cada uno de nosotros. El pastor cuida de las ovejas. El pastor, como hemos escuchado en el Salmo responsorial, se preocupa de las ovejas. Las lleva donde hay pastos, las lleva donde hay agua y puedan beber y puedan refrescarse, las lleva a lugares donde las ovejas puedan alimentarse. El pastor no deja a las ovejas morirse de hambre ni de sed, sino que el buen pastor cuida de las ovejas. El buen pastor también las defiende de los peligros, las defiende de los lobos. En la casa que tenemos nosotros allí en Cantabria, hay un vecino que no tiene ovejas, pero tiene unos animales que se le parecen mucho a las ovejas, aunque con el cuello un poco más largo, ¿no? Son alpacas, se llaman, ¿no? Vienen de por allí, de los Andes, ¿no? Y hace unos años que ya tiene esas alpacas, ¿no? Y pues al principio las tenía en un terreno que tiene un poco ahí en el monte, un poco alejado del pueblo, y las tenía allí. Subía todos los días para darlas de comer, para ver cómo estaban. Pero ya hace pues un par de años las ha bajado al lado del pueblo. Bueno, de hecho es un terreno que tenemos nosotros ahí, que no utilizamos para nada, y así las alpacas se comen la hierba y a nosotros nos viene bien, porque así lo tenemos arregladito, ¿no? Y las ha bajado ahí, al lado del pueblo. ¿Por qué? Por los lobos. Porque los lobos bajaban de la montaña, bajaban de los picos de Europa y se iban acercando, y ya estaban merodeando por esa zona, y entonces el vecino no quería quedarse sin las alpacas, evidentemente, ¿no? Sino que quería cuidarlas, y entonces pues no las dejó allí, sino que buscó una solución para defenderlas de los lobos, el traerlas más cerca, para pues tenerlas más localizadas, y comprar un mastín para que las defienda, el mastín. Pues eso nos puede ayudar a nosotros para
comprender, para profundizar un poco en la imagen que el Señor utiliza. El pastor, las ovejas, cómo el pastor cuida de las ovejas, cómo el pastor las defiende de los enemigos. El enemigo principal de las ovejas pues es el lobo. Y el pastor pues, no sale huyendo, no sale corriendo cuando viene el lobo, si las ovejas son suyas. Si las ovejas son de otro, allá las ovejas, ¿no? Pero si el pastor es el dueño de las ovejas, pues el pastor se preocupa por defenderlas, se preocupa por buscar soluciones para que el lobo no pueda atacarlas, para defenderlas del lobo. Pues toda esta imagen Jesús se la aplica a sí mismo, poniéndose a él como el buen pastor. El buen pastor que cuida de sus ovejas, que no las deja solas, que no las deja a su aire, porque en otro pasaje del Evangelio que hoy hemos leído, el Señor habla de ese pastor que conoce a cada una de las ovejas y que cuando hay alguna que se pierde, pues va a buscarla, se preocupa de ella, se preocupa de buscarla, para volver a que vuelva al redil, que vuelva al rebaño. Y eso es lo que hace Jesús también con cada uno de nosotros. Jesús nos conoce. Jesús nos conoce personalmente. A mí me llama mucho la atención, alguna vez que he hablado así con algún pastor, un poco más detenidamente, a nosotros, que no tenemos mucha idea de las ovejas y que las vemos así un poco de lejos, todas las ovejas nos parecen iguales. Igual que todos los chinos nos parecen iguales. Pues todas las ovejas nos parecen iguales. A mí por lo menos. Pues el pastor no. El pastor las conoce. El pastor sabe distinguirlas, sabe diferenciarlas. Y cuando le falta alguna, sabe cuál es la que le falta. No es simplemente, me falta una oveja, sino me falta tal oveja, que tiene tantos años, que ha tenido tantos corderos, que parió hace tanto tiempo, o lo que sea. El Señor las conoce, el pastor las conoce a cada una de las ovejas. Y eso es un dato muy significativo, porque de la misma manera que el pastor conoce a todas las ovejas, el Señor también nos conoce personalmente a cada uno. Muchas veces tenemos la tentación de decir, bueno, con todos los que somos, el Señor, ¿qué se va a fijar en mí? Bueno, ¿cómo voy a rezar yo al Señor? Porque con todas las oraciones que le hará todo el mundo, pues a mí mi oración pues queda ahí, no se va a acordar de mí, o no va a saber quién soy. No, eso es una ilusión en la que nos hace caer el demonio, porque el Señor nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor sabe quiénes somos, cada uno de nosotros, personalmente. No somos un número. No somos un número. Para el Señor somos personas concretas. Y el Señor nos mira y cuida de cada uno de nosotros. Dicen que el Señor solo sabe contar hasta uno. Porque cada uno de nosotros somos únicos para Él. Y eso tiene que hacernos reflexionar a nosotros.
de que somos importantes para el Señor, de que el Señor nos conoce y el Señor está atento a cada una de nuestras necesidades. Y no vale decir, bueno, los demás, pero yo, no. El Señor cuida de nosotros. El Señor nos conoce personalmente. Y el Señor quiere también a cada uno de nosotros llevarnos, llevarnos a esos prados donde hay un buen alimento, a esos lugares donde podemos beber, donde podemos saciar nuestra sed de Dios, nuestra sed de eternidad, nuestra sed de amor, nuestra sed de felicidad. Dios quiere colmarla, Jesucristo quiere colmarla, la de cada uno de nosotros. En la primera lectura, cuando San Pedro empieza a predicar después de Pentecostés, los que le escuchan le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es la respuesta que les da San Pedro? Convertíos, convertíos. Esa es la respuesta que nos da también a cada uno de nosotros. Porque nuestra vida cristiana, nuestro ser miembros del rebaño de Cristo, implica también el seguir a Jesucristo. Hemos escuchado en el Evangelio, ¿no? El pastor va delante y las ovejas le siguen. Pues nosotros también tenemos que seguir al Señor. Y ese seguir al Señor, pues implica una conversión de cada uno de nosotros, una conversión en nuestra propia vida. Y por eso venimos aquí también, a celebrar esta fiesta del Santísimo Cristo de la Guía. Porque queremos convertirnos a Él, porque queremos seguirle a Él. Él que está ahí crucificado, Él que se ha entregado por cada uno de nosotros. Nosotros queremos seguirle, queremos ir detrás de Él. Una persona me decía hace poco, ¿no?, cómo ha tenido pues una experiencia de cómo pues estaba enfriando en su vida de fe, y cómo el Señor interiormente, pues digamos que le ha dado un toque y decir, oye, que no vas bien, que tienes que volver a tu vida de oración, tienes que volver a ser fiel a tus compromisos, tienes que volver. Y el Señor también quiere hacer eso con nosotros. Nosotros podemos ser dóciles o podemos ser como la cabra loca, ¿no?, que tira al monte. O podemos ser dóciles y obedientes al Señor, y cuando el Señor nos da una colleja, pues decir, oye, que me estoy yendo del camino. ¿Por qué el Señor nos corrige? Porque nos ama. ¿Por qué vosotros corregís a vuestros hijos? Porque los queréis. Porque los queréis. Y queréis el bien para ellos. Dice la Sagrada Escritura, ¿qué padre no corrige a sus hijos, a los que ama? Pues si Dios nos corrige es porque nos ama. Y nosotros tenemos que tener pues esa actitud de conversión, de volver hacia el Señor. Pues nos encomendamos al Santísimo Cristo de la Guía, le pedimos a Él que derrame su abundante misericordia sobre nosotros, que nos acoja, que Él vaya siempre delante de nosotros como el buen pastor, que nos lleve siempre a esos pastos para que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, para que nos alimentemos de la Eucaristía, que le sigamos siempre, que nosotros seamos fieles y sigamos al Señor, que no nos desviemos, y si nos desviamos, pues que sepamos escuchar la voz del Señor que nos llama a volver a estar nuevamente a su lado, con Él, y que no nos vayamos, no nos perdamos, no seamos ovejas perdidas, y si nos perdemos en alguna ocasión, que nos dejemos encontrar siempre por el Señor.